10 organismos autónomos el presidente buscará desaparecer. Hagan la investigación ustedes, es que todo me lo dejan a mí. Pero ¿qué es lo que hicieron estos prianistas? Un estado dentro del estado. Un país con autoritarismo no es sano. Por eso es que vemos a personas como Xóchitl Gálvez hablando de las instituciones, vamos a defenderlas. Pues claro, porque ahí está su dinerazazo. Así que como les decía, bueno, el presidente va a llevar a cabo esta reforma. Fíjense lo que hacían estas personas. 10 organismos autónomos el presidente buscará desaparecer. Entre uno de ellos está el Instituto Federal de Telecomunicaciones. También el INAI, que recuerden que el INAI fue el que le dio contratos de miles de millones de pesos a Xóchitl Gálvez. Y el presidente habló de todos estos organismos porque ¿qué resulta? ¿Qué hacían estas personas? Fíjate esto. Tú y yo, ¿verdad? Votamos por un presidente, votamos por los diputados, las personas que se supone nos representen. Pero son tan astutos los prianistas, dictadores que están en contra de la democracia, que son conservadores porque están muy a gusto robando y quieren conservar eso, ¿verdad? Por eso se les llama así. Y crearon una forma de que no importa por quién votes, no importa quiénes sean los diputados, quiénes sean los senadores, quién sea el presidente, por medio de estos organismos autónomos, por personas que tú nunca votaste, que ni siquiera conoces, no dejan al presidente hacer nada porque a final de cuentas ellos al parecer son los que tienen la última palabra. Para eso fueron creados, pero además están duplicando actividades que ya desempeñan las secretarías creadas que trabajan juntamente con el gobierno. Están duplicados. Entonces, no solamente están ganando estos prianistas en puestos, en aviadores, sin hacer nada, sin dar resultados, sino que también estos organismos están hechos para proteger a los oligarcas, los que se llevaban todos los negocios, solamente ellos. Fíjense lo que dice el presidente en cuanto al IFT, que es el primero que les menciona, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que este instituto no deja que el internet llegue a todo México. Así estas personas. Este organismo tiene sus criterios y no puede ser un monopolio el gobierno. Pero sí, hay otros que son monopolios, que son protegidos. Hagan la investigación ustedes. Es que todo me lo dejan a mí. La cuestión es que también luego se enojan conmigo. Pero hagan la investigación. Entonces, ¿para qué sirve? Pues para proteger a estas empresas. No tienen un propósito de beneficio al pueblo. Su objetivo no es el que se pueda tener internet en todo el país, que la gente más humilde tenga internet, que hay comunicación de internet y de telefonía celular. Ustedes van hoy de Chetumal a Tulum, son como 2 horas, es como una zona de silencio, no pueden hablar. Estamos poniendo el ejemplo de una de las regiones más importantes, son de los centros turísticos más importantes del país. Pues no, por alguna razón. ¿Para qué están estos? Ya les expliqué en una ocasión, lo repito, crearon este organismo supuestamente autónomo del pueblo, autónomo del gobierno, no autónomo de las empresas particulares. Entonces lo que vamos a buscar es sin afectar a los trabajadores de base, que ya parece que estoy escuchando la opinión de los expertos y sabiondos, ¿no?, de los medios, que obviamente están en contra de esto. Van a dejar sin trabajo. No vamos a despedir a nadie. Va a pasar el organismo, los trabajadores, a la Secretaría de Comunicaciones, como era antes. Eso es lo que va a pasar. No se van a quedar sin trabajo. De una vez, sépanlo. No empiecen a hacer noticias falsas. Y bueno, pues esto es lo que está sucediendo. Resulta que era un mega negocio que tenían. Pero ¿qué es lo que te dicen los conservadores? ¿Qué es lo que te dice la derecha? Pues que se necesitan los contrapesos, ¿verdad? Entonces se supone que por eso vamos a crear muchas organizaciones autónomas para crear contrapesos, pero cuando ves el resultado final no están beneficiando al pueblo, porque como dijo aquí el presidente, si el Instituto Federal de Telecomunicaciones defendiera al pueblo, pues estaría de acuerdo con que el internet llegue a todo el pueblo, pero no quieren que el pueblo tenga internet porque, o sea, ¿quién están defendiendo? A los grandes empresarios que venden el internet carísimo, dice el presidente que es el más caro, de los más caros del mundo, pero este es el choro mareador clásico de los conservadores. En el que nos encontramos ahorita, lo más importante que debe de existir es que exista un contrapeso en las cámaras federales, la Cámara Baja de Diputados y la Cámara Alta de Senadores, porque esos contrapesos
son lo más sano que existe para el país. Un país con contrapesos es un país sano, un país con autoritarismo no es sano. Por lo tanto, es muy importante evitar que el partido en el poder tenga una mayoría calificada, porque si llegan a tener una mayoría calificada, se nos van a quitar a la patria. Entonces, fíjense, tratándonos como tontos, ¿verdad? Bueno, este hombre hasta explica, ¿no? La cámara alta, baja, creo que el que le falta más prepararse es él, se supone que es abogado, pero bueno, quiere tratar a la gente como tonta. Los contrapesos, porque no es bueno la dictadura. Siguen con el mismo argumento chafa, ya viejo, ya está la gente harta de escuchar esto que el comunismo y todo eso. Bueno, siguen apostando con lo mismo, pero ¿cuál contrapeso? Si lo que estamos viendo es que en realidad los partidos políticos van a votar en contra del partido que esté en turno, que tenga el mandato, porque los prianistas no quieren que el presidente lleve resultados, no quieren que logre nada, ¿verdad? Porque entonces esto va a hablar bien del presidente y no de ellos. ¿Cuáles contrapesos? Vimos que votaron en contra de los apoyos a discapacitados, adultos mayores. Eso no son contrapesos, eso es de verdad ponerle el pie al presidente y a esta gestión. Pero fíjense, qué curioso, les voy a poner aquí la clásica periodista, está defendiendo al INAI. A ver, una periodista se supone que es imparcial. ¿Cómo es que podemos estar nosotros viendo que una periodista en la mañanera se ponga a decirle al presidente que por favor no desaparezca al INAI? Que cambie algunas cosas, que lo renueve, ¿no? Que el presupuesto lo cambie, pero que no desaparezca el INAI. ¿Ustedes han visto algo como esto? Le dejaría a la ciudadanía para que puedan tener acceso. No se estaría pensando en todo caso mejor en evaluar el presupuesto que se le da al INAI para que no sea esta gran cantidad que usted ha mencionado, los millones, pero que continúe el INAI, porque muchas de las investigaciones que se han hecho en todos sentidos pues, se han obtenido gracias a las solicitudes de información, incluso cuando son negadas, pues aportan mucho en torno a que así pero lo puede hacer la Secretaría de la Función Pública, lo puede hacer en el Poder Legislativo, la Auditoría Superior de la Federación, lo puede hacer la Fiscalía General de la República. Pues presentar una solicitud, requiero que me informen. Además, ya hay la obligación de transparentar. Exactamente, o sea, es como lo que les mostraba yo aquí. Dice el presidente, ya no es necesario este organismo, puedes ir a la Secretaría de la Función Pública, puedes ir a la Auditoría Superior de la Federación, puedes ir a la Fiscalía General de la República, Congreso de la Unión. Pero ¿qué es lo que hicieron estos prianistas? Un estado dentro del estado. Este estado que está aquí, presidente, el poder legislativo es elegido por el pueblo de México. Pero ¿de qué sirve si hay otro estado? Y este otro estado que ellos crearon no deja hacer nada a este, que fue elegido por la voz del pueblo. Fíjense qué astutos son. Y además de eso, un saqueo tremendo a las arcas públicas, porque ponían pues a los hijos, a los primos, puro nepotismo en estos organismos que no han servido de nada, porque el presidente ha hablado del INAI, el INAI, que le dio muchísimos miles de millones de pesos a Xóchitl Gálvez, ¿sí? La CRE también, aquí está la CRE, fue otro de los que también le dio, la CRE, muchos contratos a Xóchitl Gálvez. Entonces son secretarías duplicadas, pero estos organismos no votados por el pueblo son los que tienen la última palabra. Háganme ustedes el favor. Entonces, ¿qué sucedió? Que bueno, cuando privatizaron todo y cuando le quitaron peso al Estado, desde Miguel de la Madrid, Salinas, Carlos Salinas, de Gortari, decían que el Estado tenía muchos gastos y de cierta forma tenían hasta eso un poco de razón, ¿verdad? Porque vimos que cuando López Portillo que diga privatizó la banca, pues fue un problemonón, ¿verdad? Porque eran 30 y tantos bancos, eran miles y miles de empleados que tenía el gobierno que estar pagando, bueno, pero de eso a totalmente privatizar el gobierno, que dijeron, pues vamos a quitarle peso, ¿no? Va a haber más dinero para poder ayudar a la gente. Pero ¿qué sucedió? Que bueno, le quitaron todo ese peso al Estado,
pero llenaron de más secretarías, más organizaciones autónomas y a final de cuentas se volvieron a llenar de miles de puestos y de cero resultados. Y a final de cuentas eran fachada para proteger a los empresarios, porque un empresario que vende internet no quiere que haya internet gratis para todos, ¿verdad? Para eso fueron hechos. Entonces el presidente ahora les estuvo dando con todo en la mañanera, estuvo exhibiéndolos y estuvo contestándole a esta defensora del INAI, la periodista, y chequen lo que dijo el presidente. Ejecutivo que tiene un presidente electo por el pueblo, no un órgano autónomo que no lo eligió el pueblo y tiene el mismo o más poder, en este caso en particular, que el presidente, porque fue lo que hicieron, crearon un gobierno aparte para contrarrestar al gobierno legal, legítimamente constituido y proteger los intereses de los dueños de México, o los que se sentían dueños de México, de la oligarquía, porque ni modo que estos organismos, ya puse el ejemplo, estén pensando en el pueblo. Si estuviesen pensando en el pueblo, estarían ayudándonos en la iniciativa de que tengan todos los mexicanos el derecho al internet. Lo que pagan los mexicanos hoy por el internet es de lo más caro del mundo. Por esto, por la creación de estos organismos para proteger intereses. Y fíjense, yo les recuerdo que el INAI, que se supone que es el Instituto de la Transparencia, no quiso transparentar el caso Odebrecht y estuvo protegiendo, y gracias a este tipo de organismos no pueden ir estas personas a la cárcel, cuando hizo lo contrario a lo que tenía que hacer. Su función era esa, ¿verdad? Pero bueno, también protege, ¿no? Y los datos, para eso también sirve. Pero fíjense, yo les recuerdo esto, recuerden, la ministra Norma Piña tenía la nota ahí que estaba guardada porque decía, es que como yo soy persona física, esto es privado, entonces no les voy a transparentar lo que yo gano. Sí, Norma Piña, pero tu dinero no viene de una empresa privada. Si viniera de una empresa privada, pues sí, tú sabrás, ¿verdad? Tú ganas dinero de los mexicanos, del erario. Entonces, si es dinero de los mexicanos, sí o sí, no importa quién sea, está obligado a transparentar. Nada más nos falta que nos pase como la gaviota enojada, ¿verdad? Que tenía que dar cuentas de su casa blanca y molesta. Pero te voy a decir, no, tienen que decirlo. Si estás ganando dinero del erario de los mexicanos, de los impuestos y de donde se haya sacado el dinero, tienes que transparentar, te guste o no, ¿verdad? Pero ya vimos, como dice el presidente, lo que hacía Marco Cortés, todos ellos se venden los puestos. Para esto están estos organismos que no sirven para nada. Tapadera, pues no ven cómo se distribuyen en los acuerdos cupulares lo de la transparencia, pero es cuestión histórica, a ver, ¿cómo surge? ¿Quién la promovió? Pues ellos mismos, los potentados. Esto surge del periódico Reforma. ¿Qué es el periódico Reforma? ¿A quién protege? Esas Salinas de Gortari, a los traficantes de influencia del país. Es el colmo, la paradoja, la contradicción, que ellos sean los que manejen la transparencia, cuando con Salinas se modificó el Código Penal para que no se considerara delito grave la corrupción, pero al mismo tiempo se impulsa la creación del Instituto de la Transparencia. Y desde que nace con Fox, lo primero que hacen es reservar la lista de los que no pagaban impuestos de las grandes corporaciones. Y así, una tras otra, reservan el expediente de Odebrecht en los escándalos de corrupción, cuando Felipe Calderón y Peña Nieto. La transparencia ocultando información. Ahí está. No, la verdad es que AMLO les puso una exhibida tremenda. Por eso es que vemos a personas como Xóchitl Gálvez hablando de las instituciones, vamos a defenderlas. Pues claro, porque ahí está su dinerazazo, su dineral que se meten